Buenas, ahora les voy a mostrar los condicionales en el lenguaje R y partiendo explicando qué es el condicional. ¿Ya? Al igual que los verbos en condicional, como por ejemplo amar, en condicional sería amaría, comer, comería, vivir, viviría, ¿ya? Hace relación a un momento o una expresión que no necesariamente es verdadera. ¿Ya? En ese sentido, en la programación, el condicional es una expresión lógica cuyo valor es o puede ser verdadero o falso, tal como el amaría, yo podría amar o podría no amar. ¿Ya? Ahí está la condición. Y la manera de escribirlo en lenguaje R es if, entre paréntesis, agregamos la condición y entre las llaves ponemos cuál es la instrucción en caso de que esa condición sea efectivamente verdadera. ¿Ya? Ahora para ello vamos a tomar un ejemplo, solicitar ingresar una opción a un usuario, ¿no? Y que ingrese un número por el teclado. Y si ingresa uno, vamos a mostrar un saludo. Para eso vamos a ir a RStudio, donde vamos a escribir eso. Primero vamos a solicitar un número. Para eso escribimos num igual a as numeric para transformar luego ese dato a un tipo numérico, donde adentro vamos a solicitar el real line para que ingrese un número. Ingrese un número, por favor. Ya. Con eso ya tenemos un número. Ahora vamos a evaluar si es que ese número es o no un 1. Eso se hace con el comando if. Aquí ponemos la condición y como condición sería la variable num es igual a 1. Recordar que hay una diferencia cuando la condición está dentro del if o dentro de otro elemento. Como pregunta, el condicional lleva dos iguales. ¿Ya? Un igual es para asignar, lo forzamos a que tome ese valor, y con dos iguales estamos haciendo la consulta si es que lo de la izquierda es igual a de la derecha, ¿ya? Que es en el caso del condicional. Incorporamos las llaves y ahora simplemente escribimos el mensaje, que en este caso sería un saludo. Saludar, simplemente. Y eso lo ponemos entre comillas. Con esto vamos a hacer la prueba. Lo echamos a andar. Nos va a pedir un número. Si yo ingreso el 1, efectivamente me saluda. Pero ahora si lo echo a andar e ingreso otro número, otro cualquiera, cualquier número que no sea 1, lo toma como no le hace caso, por tanto se termina el programa. ¿Ya? Ahora, muy probablemente cuando nosotros estemos programando, no solamente nos sirve condicionar al verdadero, ¿ya? También nos sirve ver qué pasa cuando es falso, y cuando es falso ejecutar otra acción. Para eso, dentro del comando if aparece la palabra else como complemento, que viene a ser el falso. ¿Ya? En ese sentido, if entre paréntesis condición, las llaves, la instrucción por verdadero, que es lo que acabamos de hacer, y luego terminando la llave se añade la palabra else, que representa el si no, y ahí vamos a agregar las instrucciones a realizar por falso. Importante, el else no lleva entre paréntesis condiciones nunca, porque se refiere a la negación de la condición de arriba. ¿Ya? Solamente eso. Entonces no es necesario explicarle cuál es la condición que va ahí. ¿Ya? En el mismo, más o menos siguiendo el mismo ejemplo, mostrar o ingresar un número al usuario, que ya lo tenemos. Si es que es uno, mostrar un saludo, pero si no, mostrar un despido. Entonces nos vamos a la consola y añadimos, siguiendo el if, le añadimos el complemento con la palabra else, agregamos las llaves y ahora print despedirse. Si no me equivoco era despedirse. ¿Ya? Con esto tenemos que, y lo compilo, cuando yo ingreso un número, por ejemplo, ingreso el 1, me arroja el saludar. En caso de que lo compile e ingrese cualquier otro número, voy a probar con el 6, me arroja un despedirse. ¿Ya? En ese sentido, el condicional me permite definir dentro de dos opciones. ¿Ya? Ahora, hay ocasiones donde nosotros tenemos más opciones, no solamente una, y en ese caso aparece el comando else if, ¿ya? Que es también un complemento al if y al else, y se añade para poder agregar otras opciones. Entonces, terminando el else, se añade la palabra if y se abre una nueva condición con condicional,
y a partir de eso se añade también otro else, ¿ya? Vamos a ver eso en concreto. Entonces ahora podemos añadir tantas ramas, y con ramas me refiero a condiciones, ¿ya? Se abren tantas condicionales que son como preguntas que van abriéndose como ramas, tal como sería eso. En este caso, si es que es 1, saludar. Si no, ahora el si no se va a dividir el else. Y por ejemplo, si es que fuese 2, vamos a preguntar cómo está. Y si fuese 3, en vez de hacer algo, vamos a volver a abrir. Y si fuese 3, vamos a preguntar por la familia. Y si fuese 4, nuevamente vamos a abrir. Y en ese caso, si fuese 4, preguntamos por el vecino. Y la otra, que sería finalmente el else, le añadimos cualquier otra cosa. ¿Ya? Ahora vamos a implementar esto. Y al else simplemente le añadimos la palabra if, espacio, y entre paréntesis añadimos la segunda condición. Por ejemplo, en este caso voy a hacer la consulta si es que el número es igual a 2. Como termino, eso en el fondo se transforma en un nuevo if. Y como todo if, puedo agregar otro else. Y como todo else, puedo añadir el else if. Y le puedo agregar otra condición. Num igual a 3. Print, por ejemplo. Vamos a dejarlo ahí por mientras. Y finalmente, si termina eso, puedo añadir otro else. Y como else, puedo añadir otro if. Num igual a 4. Añado llavecitas. Print. Vamos a dejar un mensaje. Que ese sería cómo está tu familia. El de acá, cómo está tu vecino. Y finalmente añado el else de manera aislada solo para cualquier otra opción. Ya en ese sentido tengo la opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4 y cualquier otro número va a caer dentro de la categoría del else, que en este caso voy a poner hasta la vista. Y el de acá arriba, el de despedirse, lo vamos a cambiar por ¿cómo estás tú? Ya, en ese sentido tenemos ahora dentro del mismo condicional, o es un condicional digamos ramificado. Vamos a ingresar un número. El 1 saluda. El 2 pregunta cómo estás tú. El 3 cómo está la familia. Y así tenemos el 4 que pregunta cómo está el vecino. Y el número 5, o en el fondo cualquier otro número, nos dice hasta la vista. ¿Ya? Eso sería el condicional. Ya vemos que tenemos para definir dentro de varias opciones. Por lo general el if es para 2, pero si tenemos más añadimos el else if. Finalmente, con esta introducción podemos agregar muchas opciones. Y como último elemento quería dejarles en pantalla cuáles son los operadores aritméticos, ya que con estos operadores nosotros podemos trabajar números, pero ese trabajo de números también puede ir dentro de los condicionales. Ya podemos preguntar si es que la variable num más cualquier otra cosa es igual a tanto o es mayor a tanto. ¿Ya? En ese sentido podemos agregar estos operadores dentro del condicional, que son los operadores aritméticos. Tenemos también los operadores relacionales que nos sirven para poder determinar alguna relación entre dos elementos. ¿Ya? Generalmente son variables, pero pueden ser expresiones aritméticas. Por eso lo que comentaba antes. La suma de dos números son mayores que este número, o el promedio de estos otros números son igual a la división estándar o alguna otra aplicación matemática aquí. Entonces los operadores relacionales nos sirven para relacionar dos conceptos o dos elementos, ¿ya? Menor que, mayor que, igual que. Importante aquí, los numéricos, 1, 2, 3, 4, los primeros 4 elementos son generalmente para numéricos, y el último y el penúltimo sirven también para relacionar textos u otras variables, ¿ya? Como las variables factor. Y finalmente tenemos los operadores lógicos, que también pueden ir dentro de los condicionales, donde tenemos el operador lógico y, que vamos a hacer la consulta si es que un elemento y el otro son verdaderos, ¿ya? O tenemos el o
si es que un elemento o el otro elemento son verdaderos, y cada uno de los elementos que está dividido en los operadores puede ser a su vez una división de dos operadores aritméticos o operadores de otro estilo. ¿Ya? Con eso terminamos el video. Muchas gracias por verlo y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.